A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les damos la más cordial bienvenida al webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa, instancia donde queremos presentar a 3 de los 10 estudiantes de nuestro doctorado. Les recuerdo que durante la exposición los micrófonos y video de quienes estén conectados estarán apagados y tendrán la posibilidad de realizar preguntas únicamente en el icono Preguntas y Respuestas, las cuales serán contestadas una vez finalizadas las respectivas exposiciones. A continuación, dejo con ustedes al embajador y alumno del doctorado, señor Armen Andereya Latorre, quien moderará esta actividad. Muchas gracias, Silvana. Muy buenos días. Doy la más cordial bienvenida a esta segunda versión del webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa, correspondiente a los alumnos del doctorado en Seguridad y Defensa de esta Academia de Estudios. El primer año del doctorado está compuesto por un total de 10 alumnos y alumnas, civiles y militares, así como integrantes oficiales del Cuerpo de Carabineros. Incluimos a un alumno extranjero. Agradecemos a la NEPE las facilidades y el apoyo brindado a esta actividad. En esta oportunidad participan los alumnos del doctorado Evelyn Ehrenfeld, quien expondrá sobre el tema Documentos de Defensa en Chile, Evolución y Desafíos en el Mundo Post-Pandemia. Evelyn es oficial de carabineros del escalafón de Orden y Seguridad, ingeniero en investigación criminal, licenciada en Administración Superior de Seguridad Pública y magíster en Criminología de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros, Master of Science in Intern American Defense and Security, impartido por el Colegio Interamericano de Defensa. El segundo expositor será Roberto Vieva, con la ponencia Los militares al ruedo, más allá de la defensa nacional. Roberto es oficial de Marina, retirado, especialista de Estado Mayor, magíster en Ciencia Política Integrada de la Academia de Guerra Naval, magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, Master of Science in Inter-American Defense and Security del Colegio Interamericano de Defensa. Como docente ha impartido clases sobre bases conceptuales de seguridad y defensa, sobre seguridad internacional y sobre análisis básico de inteligencia en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Con el objeto de hacer más expedito el debate, en primer término escucharemos las presentaciones de los panelistas y posteriormente daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Las consultas que deseen realizar, agradeceremos las puedan formular a través del chat. Sin más, doy la palabra a Evelyn, por favor. Muchas gracias, embajador, por la presentación. En primer lugar, saludar a todos nuestra audiencia y agradecer a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por esta iniciativa y por esta oportunidad. También en ese marco agradecer al programa de doctorado y a nuestros profesores por todo el apoyo y los conocimientos que nos han impartido en el transcurso de este año. Es justamente en el marco de ese programa y en el ciclo inicial del mismo es que se genera esta primera aproximación, esta primera investigación, que es la que vamos a revisar ahora, que tiene que ver justamente con la revisión de los documentos de defensa en Chile, cómo han evolucionado y cuáles son los desafíos en el mundo post-pandemia. La presentación tiene como contenidos una breve introducción, luego una revisión también bastante breve de la defensa como función del Estado, la revisión de los documentos de defensa, la evolución de la defensa y el estado actual en el que se encuentra Chile, y los desafíos futuros en un mundo post-pandemia. Ya el título de la ponencia tiene una cierta provocación. ¿Por qué hablamos de documentos de defensa? La verdad es que ya a contar del año 1997 existen los libros de defensa, pero ha habido un cambio de nombre y también nuevas iniciativas que vamos a ir revisando y que van demostrando esta evolución. Es por eso que ya desde quizás esta visión un poco más crítica y reflexiva está con el título de documentos de defensa y no libros de defensa o política de defensa. Pero incluso vamos a algo anterior a ello, la defensa como función del Estado. Quizás uno de los textos que más nos pueden orientar a comprender o ayudar a comprender que la función principal del soberano, en este caso como lo plantea Adam Smith en el cuanto a la riqueza de las naciones, es proteger y brindar seguridad a la nación.
Eso es lo primero que debe hacer para garantizar su sobrevivencia. Sin embargo, el contexto cambió. De hecho, ya no hablamos de nación. Hoy en día hablamos de estados después de la era del Estado westfaliano. Y acá cobra mucha relevancia Hans Morgenthau respecto también de las características de los estados, de sus elementos, que son justamente estos elementos y estas características los que constituyen a los estados en forma asimétrica. No tienen las mismas posición relativa en el mundo o en las regiones. Y esto es lo que considera o genera una competencia permanente en lo que él denomina un sistema internacional anárquico, en el cual los estados deben de garantizar su sobrevivencia o bien luchan en forma permanente por el liderazgo. Y esto también genera que la defensa sea un factor fundamental. Debemos sobrevivir y debemos mantenernos, ya que el enfoque está puesto justamente en la defensa militar y en la agresión de otro estado para poder o bien sobrevivir o bien conseguir esta lucha de poder. Por otra parte, desde la mirada un poco más de la economía, podemos considerar a la defensa como bien público puro, ya que es un bien que se entrega a todos los ciudadanos y habitantes del Estado y que no existe una rivalidad entre ellos. No es para un segmento particular, sino que todos se benefician, empresas, personas se benefician de que el Estado tenga la defensa. Y por otra parte también puede ser visto como el pacto social que hacen los habitantes de un Estado y entregándole el ejercicio legítimo del poder y de la fuerza, en este caso a la autoridad, tanto para asegurar una convivencia pacífica interna como externa. Es por eso que decimos que la defensa es una función del Estado. Por otra parte, ¿qué vamos a entender en forma un poco más específica por defensa? Es bastante interesante y dentro de muchos autores y comparación, acá vamos a considerar solamente lo planteado por Briones Guillén, que en el año 2021 hace justamente una revisión y señalan que en términos generales hay un uso bastante indiferenciado de la defensa o seguridad, dependiendo de cómo sus propios documentos internos así lo consignen. Pero también dentro de esto hace la salvedad de que en América, como hemisferio, existen conceptos distintos, pero en particular en el Cono Sur hay una visión de que la defensa está encargada de las amenazas y ataques militares que provienen desde el exterior. Es decir, tiene una visión todavía más tradicional que era lo que veíamos en cuanto a esta evolución. Pero acá vienen aspectos, no sé si necesariamente novedosos, pero sí vienen aspectos que van a tensionar esta división o estos límites que podrían ser teóricamente claros entre la defensa en el sentido de los ataques y las amenazas exteriores y la seguridad más entendida desde la seguridad interior. Y esto ocurre dentro del marco de la Declaración de Seguridad de las Américas en México en el año 2003, cuando se introduce el concepto de seguridad multidimensional en un acuerdo de todos los países adscritos a la Organización de Estados Americanos, donde bajo el concepto o el enfoque en realidad de la seguridad multidimensional se redefinen algunas amenazas, desafíos o preocupaciones a la seguridad, señalando que estas son de los distintos estados, que son diferentes para cada uno de ellos, que tienen ciertas relevancias y que por lo tanto también deben ser incorporadas estas nuevas amenazas dentro de esta mirada ya un poco más ampliada de la defensa. Eso nos lleva justamente a preguntarnos, bueno, ¿qué ocurre en Chile? El primer documento, o en este caso el libro de la defensa, del cual vamos a hablar hoy día, es el del año 1997, que fue establecida o se forjó la necesidad de contar con él ya en la declaración del 21 de mayo, que era la cuenta presidencial en esa época del año 1994, cuando el presidente Eduardo Frei señala de que es necesario generar un documento que introduzca o que disponibilice en esta democracia la función de la defensa para poder hacerla partícipe a todos los actores. ¿Qué es lo que se señala en este documento? Que la defensa es la acción y efecto de conservar la posesión de un bien o mantener un grado suficiente de libertad de acción que permita alcanzar tal bien. Tiene una concepción, como podemos ver, bastante amparada en la visión tradicional de la defensa. Durante ese periodo ni siquiera teníamos concepto de seguridad multidimensional, por lo tanto es absolutamente coherente y consecuente con la visión de la época. Pero hace una introducción muy interesante que la declara ahí y también que tiene mucho que ver con este contexto que se comentaba del periodo en el cual surge este libro, que establece que es responsabilidad de toda la ciudadanía, no solo de las Fuerzas Armadas o de la defensa y la diplomacia combinados,
o sea, involucra y pone sobre la mesa de la participación la defensa como una temática que debe ser abordada. Tal como lo plantea ese documento de defensa, 5 años después se iba a generar una actualización del mismo. Estas son planificaciones y visiones de la defensa en el mediano plazo, por lo tanto los tiempos de reemplazo deberían estar en torno a los 5 a 7 años. Y así se cumple este primer paso en el camino y se genera la segunda versión del libro de defensa en el año 2002, donde define a la defensa nacional como el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra de sus objetivos nacionales, principalmente para asegurar su soberanía e integridad territorial. Nuevamente, en este concepto vemos los elementos principales de una visión tradicional de la defensa. Estamos hablando de una agresión, la amenaza de un adversario, aquí hay una intención de un externo, y qué es lo que amenaza, en el caso de nosotros, nuestra soberanía y la integridad territorial. Y también en este libro aporta un nuevo punto bastante interesante que dice que la defensa nacional contribuye a la disuasión, lo que tiene una clara vinculación con la posición política de Chile en cuanto a que es una posición absolutamente de paz y de solución pacífica a las controversias. Por lo tanto, la defensa nacional tiene una función de disuasión, pero también incorpora la cooperación internacional, haciendo partícipe que las amenazas y las situaciones externas al país tienen un impacto importante y significativo, y esto también se vincula con la participación en las misiones de paz o de estabilización a nivel internacional. El reemplazo de esta segunda versión del libro, que era del 2002, llega el año 2010 nuevamente con el libro de la Defensa Nacional de Chile, manteniendo y conservando el nombre, y en el cual mantiene el concepto que habíamos revisado recién, hace muy poco rato, pero sí introduce en este libro todos los cambios constitucionales del año 2005, en el cual, entre otros, pero quizás uno de los principales, es que se descarta a las Fuerzas Armadas en cuanto a que tienen un rol de garante del orden institucional de la República. Por lo tanto, efectivamente, en esta actualización del libro de la defensa hay un ajuste político de la función de la defensa desde la perspectiva del cambio constitucional que fue aprobado en ese periodo. Y también es interesante dentro de esta evolución de la defensa y de la seguridad, que hay un reconocimiento del concepto de la seguridad multidimensional, que recordemos es un concepto que se acuñó en el año 2003, y que acá esta es la primera actualización después de ese periodo, por lo tanto lo reconoce y también establece que hay una ampliación de estas amenazas tradicionales, para incluir las nuevas amenazas, pero en una forma aún bastante tímida, porque entendamos que la concepción tradicional no está tan vinculada a las preocupaciones o desafíos, sino que habla de amenazas en propiedad, o sea que exista la intención y la capacidad de causar este daño o esta afectación. Y la seguridad multidimensional incorpora algunos conceptos o algunos aspectos que no necesariamente cuentan con todos estos requisitos. Este libro de defensa del 2010 es reemplazado por un nuevo libro de defensa el año 2017, haciendo presente que, solo para conocimiento, en el año 2012 se hizo un esfuerzo por generar una estrategia de seguridad y defensa, la cual no prosperó, por eso no presentamos acá, aunque siempre es estudiada porque tiene aspectos muy interesantes para ser considerados. Pero este libro del 2017 es un libro de defensa bastante extenso, con bastantes detalles, y en definitiva lo que va a consolidar o fortalecer es la institución de la defensa. Y aquí establece que esta institución de la defensa existe para dar seguridad externa al país. Y acá hace la alusión que mencionábamos al comienzo en cuanto a esta visión un poco más económica de bien público, porque dice que la defensa es un bien público que alcanza a todos los miembros de la comunidad nacional. Por lo tanto, una vez producida la defensa, nadie lo obtiene en desmedro de otros. O estamos todos seguros o no estamos todos seguros, pero en la defensa no existe, algunos sí y otros no. Interesante también en esta versión es que se incorpora con una mayor profundidad ya el concepto de seguridad humana, que fue acuñado por las Naciones Unidas mucho antes que la seguridad multidimensional. La seguridad multidimensional recoge esta visión que coloca a la persona en el centro de la discusión de la defensa y de la seguridad.
Y dentro de este mismo concepto y de esta manera un poco diferente de ver a la defensa, hay una incorporación o una participación de la defensa en el sistema de protección civil, que por defecto se ha hecho en forma histórica, pero acá hay un reconocimiento y una denominación específica en cuanto a esta participación. Y por otra parte también hace un detalle, un desglose de los nuevos desafíos globales a la seguridad y la defensa. Por lo tanto, acá ya vemos que estos límites entre defensa, que partimos en el año 1997 con una definición bastante clara, ya están un poco más entremezclados porque ya estamos hablando de desafíos a la seguridad y la defensa. Por lo tanto, es un poco más complejo poder identificar dónde termina uno y comienza el otro. En particular en un mundo globalizado donde lo interno y lo externo también están un tanto superpuestos. Luego de esta muy rápida revisión donde hay una cantidad enorme de aspectos de los libros que quedaron fuera, llegamos a la actual, a la vigente, Política de Defensa Nacional de Chile del año 2021, la que en cierta forma da origen al título de esta presentación en cuanto a documentos, porque cambiamos por primera vez después de las versiones anteriores el nombre. Aquí no estamos hablando del libro de la Defensa Nacional, estamos hablando de la Política de Defensa Nacional, lo que ya también es interesante porque por una parte hay un procedimiento administrativo y una discusión un poco más abierta de esta política, aun cuando hay que reconocer que todos nuestros libros de defensa fueron sometidos a una discusión participativa. Pero acá se le colocan algunos requisitos un poco más administrativos, como por ejemplo la toma de razón por parte de la Contraloría, lo que implicó que esta norma recién fuera publicada y conocida en el año 2021. ¿Y cuál era el concepto o una de las fundamentaciones entregadas para cambiarle la denominación y definirla como política? Tiene que ver justamente con esta necesidad de introducir reformas y de concitar el interés político en esta materia, porque ya existe una interdependencia entre distintos factores y la defensa cada vez es más difícil analizarla en forma independiente o aislada. Nuevamente, y considerando aquí el contexto de la pandemia, que es poderoso en esta política, hay una alusión bastante permanente a este contexto de la pandemia del COVID-19, y por lo tanto también hay aspectos un poco más reforzados en cuanto a los riesgos a la seguridad global y nacional y las potenciales amenazas, pensando cómo los elementos de la defensa, las capacidades de la defensa, pueden apoyar la respuesta, la mitigación o afrontar estos riesgos de estas nuevas o potenciales amenazas. Pero justamente de esto surge otro aspecto interesante, y tiene que ver con cuándo las capacidades de la defensa se insertan en el territorio nacional. Es sabido que en el caso de Chile, los estados de excepción constitucional son los que en definitiva permiten y entregan el marco normativo a las capacidades de la defensa actuar en territorio nacional. Y acá se hizo una revisión solo de los últimos años para poder hacer el catastro más reciente, y así es como podemos ver que en el año 2018 se generaron 3 estados de catástrofe, que fueron, en 2018 fueron 3 y en 2019 fueron 7, pero tienen el mismo espíritu, y tiene que ver con recurrir a las capacidades de la defensa en apoyo, tanto de los incendios, como fueron masivos, como también desastres naturales como aluviones o aludes, en los cuales, en definitiva, gracias a estas capacidades de defensa, la cadena logística, la organización, se refuerza la respuesta del Estado en territorios geográficos específicos. Sin embargo, el año 2019, ya en el mes de octubre, hay una concepción y un cambio completamente diferente, en el cual se recurre a través del estado de excepción constitucional de emergencia a poder declarar primero ciudades y luego incluso regiones, por eso que es una gran cantidad de decretos de tramitación, porque fueron en un comienzo por ciudades y luego algunos por regiones, pero son todos de la misma fecha o del periodo de 1 o 2 días de diferencia, y que fueron con la particularidad o la situación muy excepcional de la pérdida del orden público y la superación de las capacidades de las fuerzas de seguridad interna, en este caso policiales, para poder contener esto, lo que popularmente hoy día, quisiera entrar en polémica en esta presentación, conocemos como estallido social. Es un periodo de estado de emergencia muy corto, no duró 15 días, los 15 días es lo que la norma permite hacer, pero duró no más allá de una semana, incluso 2 días, 3 días en la mayoría de las ciudades. En el año 2020 y 2021 cambia nuevamente el escenario.
Ahora se recurre al estado de excepción constitucional, pero bajo la figura de catástrofe por calamidad pública, que permite un periodo de 90 días, para poder nuevamente solicitar las capacidades de la defensa en apoyo a la gestión de la pandemia del COVID. Estos 6 en total estados, porque fueron prorrogados, de catástrofe por calamidad pública, según lo que informa el Ministerio de Defensa, alcanzaron los 557 días de estado de excepción constitucional, donde esta excepción pasó a constituirse casi una normalidad, donde era permanente encontrar a las capacidades de defensa, en este caso a las Fuerzas Armadas desplegadas en el territorio nacional, tanto en controles de restricción de movilidad, cumplimiento de cuarentena, como también en lo que tiene que ver con el apoyo a la cadena logística y suministros, e incluso en apoyos hospitalarios, desplegando medios disponibles para la atención de su propio personal a la comunidad, en particular en aquellos sectores un poco más aislados, donde, por ejemplo, la Armada cumple un rol muy importante. Pero antes de terminar este año 2021, se genera una nueva figura de utilización de estado de excepción constitucional, de emergencia otra vez, o sea, que el orden público se ve alterado y las capacidades se estima que no son suficientes, las capacidades de las fuerzas policiales, para poder contenerlo, principalmente enmarcado en la macrozona sur, que fueron 6 estados de emergencia, o sea, en realidad es uno que va siendo prorrogado por más tiempo con el apoyo del Congreso. Y en 2022 esta dinámica sigue también en la macrozona sur de la Araucanía, pero se suma el sector norte con el control de la frontera debido al ingreso indiscriminado de migrantes. Esto nos permite ver en realidad de que esta excepción del uso de las capacidades de defensa empieza a constituirse en una normalidad. Solo para un efecto casi de curiosidad, se presenta acá la confianza en las Fuerzas Armadas, porque entre el año 2011 al 2017 se encontraba entre los 3 primeros lugares, después de toda esta pérdida de confianza en las instituciones, que aclarar que no solo se refiere a la defensa, bajan a un 4º o 5º lugar, que aún así sigue siendo una buena ponderación por parte de la ciudadanía. Sin embargo, hay que poner precaución, porque si va a existir esta mayor relación entre las capacidades de defensa con la ciudadanía, hay que ir monitoreando qué pasa con la disminución de la confianza, y también porque los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la defensa provienen desde acá, así que si baja la valoración también podría haber un efecto en el recurso humano que ingrese a ellos. ¿Cuáles entonces podemos vislumbrar como desafíos en un mundo post-pandémico? ELIS plantea, después de una revisión de muchas Fuerzas Armadas latinoamericanas, de que existieron y existen dificultades para adaptar estas capacidades. Como bien dijimos, estas capacidades fueron construidas para la defensa, no fueron construidas para la gestión y para el apoyo, por lo tanto, sí se generan estas dificultades para poder adaptarlas aun cuando se cumple con el propósito. Por otra parte, es necesario, y lo plantea particularmente en América Latina, es necesario contar con un marco detallado de actuación con la ciudadanía. Imaginémonos, después de 557 días de estado de excepción constitucional, deben haber ocurrido bastantes situaciones que es necesario regular de forma un poco más detallada. Nuevamente, ¿cuál va a ser la interacción entre estas capacidades de defensa con la ciudadanía? Y eso nos lleva entonces a la pregunta que como conversábamos dentro del programa de doctorado, que esperamos, después de poder finalizar este programa, acercarnos un poco más a una respuesta por lo menos más académica, más crítica, mucho más reflexiva. Entonces, es necesario reconfigurar la función de defensa y cuáles deberían ser sus características. Aún queda mucho por decir en cuanto a los efectos de la pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel global, y yo creo que en particular lo social, que va a venir en un par de años más, cómo afectó esto a los niños, a los jóvenes. Pero acá es donde se requiere esta mirada crítica y, en definitiva, conocimiento como el que entrega este programa. Así que no hay una respuesta en esta presentación, sino que más bien una pregunta que esperamos resolver en el transcurso de esta investigación. Muchas gracias y vamos a devolver aquí la palabra a don Armin. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias por esta presentación, muy provocativa realmente en algunos aspectos, pero sobre todo muy actual. Es algo que realmente es un tema que hoy concita la atención pública y nos invita a reflexionar. Hablando de reflexión, invito entonces a nuestro segundo panelista, Roberto, por favor. Muchas gracias, embajador. Yo voy a exponer un tema que creo que está íntimamente relacionado con este curso de doctorado, sobre la relación civil-militar. Y le he puesto por nombre Los militares a ruedo, más allá de la defensa nacional.
Los contenidos a los que me voy a referir yo son básicamente tres asuntos: la problemática de la seguridad, la relación civil-militar y las políticas públicas en Chile, de acuerdo a cómo éstas podrían relacionarse con la relación civil-militar. La problemática de la seguridad, tenemos básicamente la seguridad nacional, o podemos llevarlo también al marco internacional, dividido en dos situaciones: seguridad pública o seguridad interior por un lado, y la defensa nacional por otro, en que se hace un distingo claro entre la función seguridad interior con la función defensa exterior. Pero esto ha cambiado. Hoy día, como nos decía Evelyn, se ha agregado otros elementos que provienen desde el factor desarrollo. Por lo tanto, lo que es seguridad nacional, hoy día tenemos que agregarle la patita del desarrollo nacional. Se mantiene dentro de lo que es seguridad nacional, defensa nacional por un lado, seguridad interior en el otro, pero al agregar el desarrollo nacional aparecen estos conceptos de seguridad humana y seguridad multidimensional que son más amplios, que afectan la calidad de vida de la sociedad, que afectan la calidad de la democracia también, que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Y aquí, por lo tanto, se tiene que generar un nuevo tipo de relación civil-militar que se haga cargo de esto. La relación civil-militar ha sido tradicionalmente entendida, y aquí vamos a ver quiénes la conforman, como la relación entre los líderes políticos y los altos mandos militares. Esto es una relación que podríamos, concordando con lo que dice Pacheco Gaitán, llamarle más bien relación político-militar. Es una relación en que está claramente establecida, está bastante estudiada, y claramente aquí hay un control civil sobre las fuerzas militares, más que control, yo me atrevería a decir, una suerte de comando o de mando civil sobre los militares, que incluye el control. La función de mando incluye el control dentro de sus tareas. Y no es la que me voy a referir en mayor detalle, sino que la que a mí me interesa referirme en esta presentación tiene que ver con esta: la relación de instituciones públicas y privadas con las instituciones militares, porque estas se dan en un amplio rango de materias. Aquí tenemos relaciones con universidades, por ejemplo, con centros de estudio, y con la empresa civil en algunos casos, para poder desarrollar diferentes situaciones que sean atingentes al país. Y hay una tercera componente, que es la sociedad civil en su conjunto y los militares, que es lo que vemos cuando se desarrollan los estados de excepción, por ejemplo, que hablaba Evelyn. ¿Cómo se va a relacionar la sociedad civil con las fuerzas militares que están presentes realizando alguna acción? En general, en Chile hemos sufrido problemas de conexión entre los civiles y los militares, y eso es de alguna forma lo que estos últimos libros de la defensa y estas últimas políticas de defensa han querido ir solucionando. Por lo tanto, la relación civil-militar la entendemos como una trama compleja que involucra a las Fuerzas Armadas, con las élites políticas, con la sociedad en su conjunto y con otras instituciones, que les decía del mundo público-privado, y la relevancia que tiene la interconexión entre ellas para poder alcanzar los objetivos nacionales, pero que usualmente es olvidada hasta que hace agua esta situación y afecta al país negativamente. La relación civil-militar tiene ciertos imperativos, y aquí seguimos un poco a Huntington. Básicamente dos imperativos. Uno imperativo de carácter funcional, que tiene que ver con cuál es la función de los militares en la sociedad y en el Estado. Es la función tradicional, esta es la que tiene relación con la función propiamente de defensa, y esta es más o menos común a todas las Fuerzas Armadas del mundo. Y un segundo imperativo, que es el imperativo social, que este es particular de cada sociedad, porque tiene que ver con cuáles son las necesidades que tiene el Estado y la sociedad, que sus Fuerzas Armadas participen en la colaboración para solucionar estas problemáticas que se van produciendo. Incluso podríamos considerar que eventualmente haya dentro del mismo país incluso Fuerzas Armadas con ciertos roles que sean diferenciados. También tenemos que considerar la necesidad de que la relación civil-militar o las acciones que comprometan al Estado gocen de eficiencia y eficacia. La relación civil-militar tiene sentido cuando
los objetivos que vamos a lograr los podemos lograr con mayor eficacia y con un mayor grado de eficiencia. Y es importante destacar que en el Cono Sur los militares simultáneamente se han sentido aparte de la sociedad, pero también parte de la sociedad. Esta condición de estar aparte de la sociedad tiene que ver con que en general la sociedad y los grupos políticos los han tenido en sus cuarteles, como se dice coloquialmente, pero también se han sentido parte de la sociedad porque ya hace varios años no lo han hecho, pero hasta hace algunas décadas participaban de los procesos políticos de forma bastante activa. También debemos considerar los aspectos de polivalencia y polifuncionalidad que reconoce nuestra política de defensa. La polivalencia entregada por el material, por la capacitación y por el entrenamiento, y la polifuncionalidad de nuestro personal, que es capaz de cumplir tareas en diversas áreas del quehacer nacional, de acuerdo a los requerimientos del Estado. Esto en consonancia con las áreas de misión que tienen las Fuerzas Armadas. Las áreas de misión que ya fueron prefijadas el año 2017 en el libro de la defensa, fueron reformuladas en el año 2020. La verdad que hay un cambio de nombre y un afinamiento en cuáles son las tareas y las funciones asignadas aquí a las áreas de misión. Tenemos la primera área de misión, la defensa de la soberanía e integridad territorial, que es la función tradicional de las Fuerzas Armadas, que de alguna forma responde al incentivo del imperativo funcional que decía hace un par de diapositivas, que tiene que ver con las fuerzas en tareas de protección de la soberanía, de la integridad territorial, de acuerdo a los cánones tradicionales. La segunda área de misión es la cooperación internacional y el apoyo a la política exterior. Esto se da en un marco de diplomacia activa, diplomacia militar, le llaman algunos también, que se da tanto en trabajos propios de los agregados militares o los agregados de defensa, por ejemplo, pero también en otras interacciones. Operaciones de apoyo humanitario, en operaciones de paz, en ejercicios internacionales, en operaciones de estabilización en zonas complejas. Ejercicios internacionales que se pueden realizar con carácter bilateral, multilateral, se pueden realizar en el país, en el extranjero, de los que Chile ya ha participado en varias oportunidades. Tenemos también la protección de zonas de interés, y en ese sentido va, por ejemplo, el ejercicio Panamax, que realizan las marinas del continente americano, principalmente. Tenemos también la función de seguridad, o el área de misión de seguridad e intereses territoriales, que esta ayuda un poco a la función de seguridad pública a través del apoyo de medios y personal para cumplir tareas principalmente de protección de fronteras, y puede ser también con apoyo de medios para obtener imágenes satelitales, por ejemplo, o imágenes aéreas cuando sean requeridas. Tenemos la emergencia nacional y la protección civil, que tiene que ver con los riesgos de desastre. En este país somos bastante afectados por los riesgos de desastre. Chile tiene 7 de los 9 características que lo hacen vulnerable a esto. Incluso antes de que estuviera formalmente formulado en los libros de la defensa, ya esta tarea se cumplía. Esto en apoyo tanto a la ONEMI como a los gobiernos regionales o locales. Esto es una tarea que se cumple tanto desde la etapa de preparación, así como en la etapa de mitigación y después de apoyo en la reconstrucción. Pasando Perdón. Y la última área de misión, que es la contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado, que podríamos considerar que tiene dos grandes vertientes. Por un lado tiene que ver con los aspectos tecnológicos en la parte del desarrollo nacional, que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en instancias tecnológicas, de avance de conocimiento, de adquisición de capacidades, pero también con la acción del Estado en aquellos lugares en los que no hay organismos públicos o privados que puedan actuar. Aquí podemos considerar, por ejemplo, apoyo de la fuerza, por ejemplo, la Armada, con capacidad de transporte y de apoyo en salud en la zona insular,
la Fuerza Aérea con la capacidad de traslado de personal en caso de emergencias, por ejemplo, emergencias médicas, y la capacidad que tiene el Ejército y que se ejecuta de, por ejemplo, construir infraestructura vial en aquellos lugares alejados del territorio, en los que medios civiles no pueden cumplir a cabalidad con esta función y que no hay tampoco medios privados interesados en cumplir con esta tarea. Si se fijan de las áreas de misión, la primera tiene que ver con el imperativo funcional, las otras 4 áreas de misión tienen que ver más bien con lo que podríamos tener, con lo que Huntington hablaba del imperativo social. O sea, la sociedad o el Estado, los requerimientos que tiene para las Fuerzas Armadas en cumplimiento a tareas que no pueden realizar otros organismos. Respecto a las políticas públicas, aquí una definición que voy a ocupar de política pública como un curso de acción o de inacción gubernamental en respuesta a problemas públicos, está orientada a alcanzar objetivos relevantes y el producto de interacción entre fuerzas políticas o entre fuerzas políticas y algunos otros actores de la sociedad civil. Las políticas públicas en Chile que van a ser atingentes a la materia que estoy hablando, tiene que ver primero con la Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre el año 2021, la Política Nacional de Desarrollo Rural, que esta es la que está dirigida al apoyo de zonas aisladas, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del año 2020, que tiene que ver con producción de conocimiento para el desarrollo nacional, la Política Exterior de Chile 2030, la Política Nacional de Ciberseguridad, que esta es una política amplia que dentro de su seno incluye aspectos de ciberdefensa, un poco la misma lógica que hablaba al inicio de seguridad nacional, aquí aplicado al ámbito ciber, compuesta por la defensa y por la seguridad. Aquí también tenemos la política de ciberdefensa, que es una política aparte, pero que subordinada a la Política Nacional de Ciberseguridad, y finalmente la Política de Defensa Nacional de Chile. De estas políticas, ¿qué es lo que me interesa a mí estudiar y qué es lo que de alguna forma es lo que yo quiero proponer? Es cómo van a interactuar civiles y militares para la ejecución de estas políticas. Y al menos yo, cuando hice el análisis y después que les he estado dando un mayor... he estado tratando de evaluar mejor la situación, cómo podríamos hacer, porque la idea es que la relación civil-militar sea eficiente y eficaz para la solución de los problemas. Entonces me generé este cuadro de cuáles son los posibles modos de relación civil-militar. Este cuadro consta básicamente de 2 ejes, un eje de interacción y un eje de liderazgo, para cada una de las políticas que acabo de enunciar. El eje dentro del eje de interacción, el grado más bajo es el de colaboración, que tiene que ver con acciones puntuales, a requerimiento, con acciones básicamente en que se solicite un apoyo puntual. Y la cooperación significa la participación de los diferentes estamentos en todo el proceso en apoyo de estas políticas, que tiene que ver, por ejemplo, con planificación, con preparación, mitigación en algunos casos, y ejecución de las políticas, y posteriormente con su evaluación, retroalimentación para comenzar un nuevo ciclo. En general podemos ver que el eje de liderazgo lo voy a tocar primero porque es un poco más coherente, digamos, en su sistema. Prácticamente todas las políticas se llevan por un liderazgo civil, excepto la política de defensa y de ciberdefensa. Quiero dejar claro que este eje de liderazgo es en el nivel de ejecución, no tiene que ver con el nivel, con la función política. La función política siempre son las autoridades políticas las que tienen autoridad sobre las fuerzas militares. La política de defensa y la política de ciberdefensa, entonces el liderazgo, la ejecución debiera ser ejecutado desde las fuerzas militares. En el caso de Chile tenemos el Estado Mayor Conjunto, quien es el que debiera tener el liderazgo en esta acción. En el caso de la política, de las otras políticas, el liderazgo debiera ser civil en las agencias del Estado que tienen la responsabilidad primaria de esta función. Respecto a los ejes de interacción, tanto la Política Nacional de Desarrollo Rural como la Política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se consideran que son más bien
para aspectos puntuales y por lo tanto aquí tendría cabida el concepto de colaboración. De alguna forma aquí las Fuerzas Armadas actúan ante requerimientos puntuales. En la otra política se considera que el eje de interacción debe estar marcado por lo que es cooperación, una acción integrada de las Fuerzas Armadas dentro de los procesos de planificación y ejecución de estas, por cuanto las Fuerzas Armadas cuentan con medios, cuentan con capacitación y cuentan también con preparación para poder cooperar en estas funciones. Y eso básicamente cómo podríamos tener una relación civil-militar de alguna forma dinámica y adaptada a las necesidades del país de acuerdo a las situaciones que se vayan produciendo. Con esto termino mi presentación. Ahí está la bibliografía que aparece en la presentación y quiero dar las gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ciertamente un tema de mucha actualidad en la contingencia nacional. Igualmente, un tema no exento de polémica y sobre el cual conviene reflexionar en profundidad. Pasamos ahora al segmento de preguntas y respuestas. Han llegado varias consultas acá. A ver, Evelyn, ¿prefieres que lea las 3 preguntas o vamos a una? Yo creo que vamos intercambiando. Ya, ok. Para Evelyn, ¿cómo conversa la teoría con la práctica de la defensa como función de Estado en su concepto de bien público? Si todos se benefician de la defensa, ¿por qué se desvaloriza o critica desde la opinión pública? La verdad, muy interesante la pregunta porque permite explayarse un poco en base a que, como bien se estableció, la defensa es un bien público, muchas veces se dice puro, todos se benefician. Pero ¿qué ocurre cuando no sometemos a la defensa a una amenaza real? Hoy en día, si nos basamos en esta visión tradicional de la defensa, tendríamos necesariamente que vernos enfrentados a una amenaza de una potencia militar extranjera para realmente valorizar la defensa. Esa situación en la actualidad no ocurre, hay una visión y por lo menos América incluso tiene acuñado en la zona sur el concepto de zona de paz, que es bastante interesante y hay varios estudios y argumentos que se están trabajando por ahí. Pero si yo no veo esta necesidad o esta eventual amenaza, es probable que no valorice lo que significa tener la defensa. No la valorizo porque no la someto a presión, pero ello no nos debe permitir confiarnos de que esto no va a ocurrir. La función principal de la defensa y la tradicional no se debe perder nunca, aun cuando podamos ampliar la visión y la participación. Como muy bien decía Roberto, la colaboración, en que yo puedo utilizar y adecuar estos elementos de estas capacidades de la defensa para cumplir otras funciones, que sea polifuncional, polivalente, pero nunca perder de vista lo que solo la defensa puede hacer, que es garantizar la seguridad, en este caso, de nuestro país, de Chile. No podemos descuidar esa capacidad porque no existe otra institución que se encargue de eso por esencia. En cambio, todos los otros elementos son en apoyo. Pero para efectos de la opinión pública y del día a día es algo similar a lo que nos ocurre en las fuerzas policiales con la prevención. La prevención del delito en general no se valora hasta que los delitos no aumentan. Y en ese minuto es cuando todos nos acordamos de la prevención. La defensa tiene un mecanismo muy similar. Mientras yo no vea una amenaza, no voy a valorar quizás todos estos elementos que tengo para prevenir que un Estado o una amenaza externa me ataque. Pero las tensiones son permanentes, esto también ha sido estudiado. Yo creo que la revalorización tiene mucho que ver con poder divulgar, con poder colocar estos temas sobre la mesa, que también es parte de lo que se hace desde este programa de doctorado. Poder posicionar los temas de defensa en un escenario mucho más amplio, donde hayan más actores invitados a la conversación y que podamos hacer un intercambio enriquecedor de ideas. Muchas gracias, Evelyn. Roberto, nos consultan cuáles serían, a su juicio, las tensiones no resueltas entre civiles y militares en Chile. ¿Aprecia usted un menosprecio de ciertos sectores a ellas? Comprometedora la pregunta. A ver, la verdad que para poder llegar a presentar este trabajo hice un cierto análisis de cómo ha sido la evolución histórica de la relación civil-militar en Chile. Y la verdad que
en el siglo XX principalmente. Y la verdad que no es muy positiva, o digamos, no es muy satisfactoria. La relación civil-militar en Chile ha estado en general marcada por cuestionamientos, por aislamiento de los militares. Y ya en la década del 60 había sectores políticos tanto de la izquierda como de la derecha que planteaban que esta situación había que mejorarla, había que cambiarla, que no podíamos mantener a los militares en sus cuarteles. Los militares son parte de la sociedad. Nosotros, me posiciono como militar, somos parte de la sociedad, no somos un elemento aislado. El rol de los militares tiene que ver con una función necesaria para el Estado, para la sociedad. Hay que pensar que la función de defensa es la primera función que toman los estados cuando nacen. Es la razón con que se inician los estados, después vienen y crecen los estados hacia proponer y plantear condiciones de desarrollo, pero lo primero es la seguridad de las personas y del colectivo. Y creo que las tensiones no resueltas también tienen que ver con, como decía Evelyn, con que no se comprende bien la función militar. Hasta el año 2000, hasta el mes de febrero de este año, no había de conocimiento público, digamos, una situación que ameritara, de acuerdo a ciertos cánones, la función defensa. Y cuando nosotros postulamos a este doctorado, la verdad que de repente más de una vez uno pensaba, bueno, ¿la función defensa va a seguir siendo relevante? Y creo que lo que pasó en febrero, y que todos conocen en Ucrania, el conflicto ruso-Ucrania, nos trae un poco de vuelta a la realidad. Los conflictos interestatales no han finalizado, no han terminado, siguen existiendo, se pueden seguir desarrollando en su forma convencional o con forma híbrida, como se desarrollan hoy día, y por lo tanto la función primaria de la defensa no puede ser dejada de lado. Y eso es lo que de alguna forma tiene que resolver la relación civil-militar. Y también analizando, por ejemplo, algunas propuestas constituyentes, ahora que estamos volviendo a ese carril, la verdad es que uno ve que habían definiciones bien diferentes en distintos grupos respecto de lo que es la defensa, la función defensa y cómo debe ser la función militar. Yo creo que el solo hecho que esté en la discusión ayuda a que estas tensiones vayan disminuyendo. La idea es que la relación civil-militar sea fluida no por bien de los militares y no por bien de la autoridad política, sino que finalmente por el bien del país. Al país le es conveniente que la relación civil-militar sea fluida, que existan los procesos y los procedimientos adecuados de comunicaciones para que la función militar pueda cumplir con su tarea en forma adecuada. Muchas gracias, Roberto. Evelyn, tú mencionaste la dificultad para adaptar las capacidades de la defensa a la seguridad. Y hablaste de reconfigurar la función de defensa. La pregunta ahí sería, ¿cuáles serían, a su juicio, los elementos a reconfigurar la defensa dada la nueva realidad y contexto nacional? Bueno, también muy interesante la pregunta y acá tiene un cariz bastante importante en cuanto a que las políticas de defensa, como muy bien lo señalan, son eso, son políticas, son decisiones, son modelos a seguir, son lineamientos en los cuales nos vamos a basar. Y cuando se hablaba de esta reconfiguración tiene que ver con que hoy en día, por ejemplo, escuchamos en forma permanente el clamor o la búsqueda de recurrir a capacidades de defensa, por ejemplo, en apoyo a las fuerzas de seguridad que están siendo sobrepasadas en algunos ámbitos. Escuchamos en forma permanente el crimen organizado transnacional, problemas de control de seguridad en la macrozona sur, también en el sector migrantes en la parte norte, y eso tiene que ver con la reconfiguración en cuanto a qué estructura, qué modelo, qué capacidades son las que necesitamos. Por esencia, no debemos nunca descuidar las reales capacidades, las fundamentales en la defensa, que es proteger al país. Pero ¿cómo vamos a utilizar estas capacidades y si vamos a recurrir o no a ellas? Dentro del mismo programa de doctorado hemos podido, por ejemplo, revisar dos casos muy opuestos, que es el caso de Colombia, donde hay una integración de las fuerzas policiales y militares por una situación particular de ese país, y es una decisión política. Es así como se definen ellos la manera en que van a enfrentar estas amenazas, desafíos y preocupaciones.
Y por otro extremo, quizás podemos revisar la política de defensa de Argentina, que es todo lo contrario, dice las capacidades de defensa no interactúan y no se relacionan en el territorio nacional. Pero también es nuevamente una decisión política. La reconfiguración en este caso no tiene que ver con lo que en este caso en el doctorado, en el programa o yo a título personal considere adecuado, sino que justamente en buscar qué combinación, qué alternativa es la que sería más ventajosa para nuestra realidad, para las características que tiene nuestro país. Y nuevamente va a ser eso, va a ser una decisión. Como vimos, estos libros y políticas se van actualizando en forma permanente. Todavía no está todo dicho en cuanto a cuáles son otros efectos de la pandemia. Hay que ir viendo cómo se comporta también la sociedad, y es por eso que el tema no tiene respuesta aún, y es lo que esperamos ir descubriendo en el paso de la contrastación de nuevos conocimientos. Pero lamento quizás no decir a quién hizo la pregunta, no estoy en condiciones de decir cuáles serían los elementos a reconfigurar, pero sí de que hay que manejar aspectos novedosos. Muchas gracias, Evelyn. A ver, Roberto. Nos consultan cómo afecta la defensa nacional, exterior o disuasiva la cooperación y colaboración en seguridad interna, al tener que desviar medios y adquirir capacidades multifuncionales de equipos. Voy a tomar esa pregunta con la siguiente, porque están vinculadas. Dice, ¿cómo los difíciles escenarios financieros futuros afectan nuestra defensa nacional? Eso es fácil. Y la verdad que de economía no sé mucho, así que no voy a dirigir por ahí mi respuesta. A ver, primero la de los escenarios futuros y la situación financiera. Por supuesto que va a afectar, pero es una decisión política, que cómo se van a repartir los recursos del Estado. Efectivamente, los recursos del Estado son escasos, no son infinitos, y por lo tanto hay que priorizarlos. ¿Cuál sea la prioridad? La prioridad la van a hacer las autoridades políticas, y debiera ser de acuerdo al escenario país, en que habrá momentos en que habrá que privilegiar funciones de seguridad interior, en otras habrá que privilegiar defensa nacional, y en otras habrá que privilegiar aspectos de desarrollo. Pero creo que siempre tenemos que tener la mirada presente que la seguridad y la defensa son la base para poder contar con desarrollo. Respecto de la tensión o de la dificultad entre tener medios para defensa nacional y para cooperación internacional, creo que aquí no existe tal tensión. Gran parte de la cooperación internacional que se efectúa tiene que ver con tareas que las fuerzas militares de alguna forma ejecutan y están preparadas y cuentan con el equipamiento. Sería irracional pensar en que vayamos a participar en un ejercicio multinacional, por ejemplo, con medios con que no contamos regularmente. Se supone que los ejercicios multinacionales deben ser conducente a una mejor preparación para la defensa nacional, por un lado, y también para tener una mejor relación internacional con los países con que se desarrolla. Por lo tanto, yo personalmente no veo cuál es la tensión, siempre hay que tener presente respecto de los medios, normalmente van a ser adquiridos en términos de la función defensa más que de la función cooperación, pero la función cooperación de la Fuerza Armada se relaciona con su función defensa. Por lo tanto, creo que no hay una tensión entre ellos. Muchas gracias, Roberto. Una pregunta más para cada uno, para mantenernos dentro del tiempo. Evelyn, ¿en qué medida, desde el punto de vista histórico, observas coherencia o incoherencia entre los distintos documentos? Está refiriendo a los libros de la Defensa Nacional, según entiendo. ¿Se aprecia una politización en la función defensa? Fácil. Bueno, es que de hecho la función defensa, como decíamos, tiene un origen, son políticas de defensa. Los libros tienen que ver con la definición que se da al Estado en cuanto a cuál es la función y cuál es la posición que tiene este Estado, y es una declaración no solo a nivel interno, no solo a nivel del país, sino que también a los vecinos y al mundo, de dónde yo voy a situar mi posición, cómo yo veo esta zona de paz o conflicto,
a veces es interesante leer libros de defensa de otros países para poder tener esta visión de que hay elementos muy comunes. En cuanto a si hay coherencia o no, yo creo que hay un claro sentido de contexto. En cada libro de defensa es bastante claro el contexto que subyace a la construcción de esa política, lo que es absolutamente coherente con el escenario en el cual hablamos. En el año 1997, el primer libro tenía una función bastante de dar a conocer, de poner sobre la mesa, sobre el debate, la función de defensa que se entendía que solo era de los militares, y por eso agrega esta cláusula que se destacó ahí de que somos todos responsables de la defensa. Aquí no es que nosotros nos vamos a descansar y solo las Fuerzas Armadas o la diplomacia se encargan, sino que todos los ciudadanos somos responsables. Y así cada uno de los libros va aportando. En cuanto a eventuales cambios o coherencia, por ejemplo, vimos también que un libro de defensa del 2010 hace la incorporación del cambio constitucional del año 2005. Por lo tanto, también, y lo más probable es que nuestro próximo libro, política o estrategia de defensa esté vinculado a la definición que hoy en día está en discusión, que es el cambio constitucional. ¿Cómo nos vamos a adecuar a lo que se establezca a nivel de comunidad, de país? ¿Cómo es el Chile que queremos y dónde va a estar esa defensa que queremos? Quizás muchas de las cosas que estamos conversando hoy día también se van a reflejar dentro de estas próximas discusiones. Ahora, el aspecto importante tanto del programa de doctorado como de la academia, de la NEPE, tiene que ver con cómo vamos generando conocimiento, cómo aportamos en el debate, cómo posicionamos temas para que efectivamente se visibilicen, existan estos intercambios de opinión, exista este diálogo, las posturas críticas. Y es un poco la invitación de estas nuevas voces en defensa, que es invitar a la gente que nos está viendo también a reflexionar y a pensar sobre esto y a darle un poco más de sentido a todas las cosas que muchas veces conversamos dentro del programa. Así que, no sé, nuevamente yo creo que aquí no hay respuestas, sino que más bien opiniones de lo que creemos que puede ocurrir. Pero sí, a la base hay coherencia porque son construidas sobre los escenarios y los contextos, solo que no obedecen a algún modelo particular. Muchas gracias, Robert. ¿Les parece conveniente la inclusión en política de defensa de conceptos tales como las amenazas y guerras híbridas en circunstancias que no están discutidas ni menos aceptadas a nivel nacional? ¿Definiciones consensuadas? ¿No sería conveniente estudiar un concepto y luego instalarlo en una política pública? A ver, el concepto de guerra híbrida es un concepto bastante maleable. De hecho, es uno más de los tantos tipos de guerra que se manejan hoy día. Y son problemáticas reales. O sea, cuando hablamos de guerra híbrida, especialmente el concepto de guerra híbrida, estamos hablando de conflictos que tienen componentes convencionales y no convencionales. Tenemos componentes, digamos, estrictamente de defensa, militares, podríamos llamar diplomáticos, con componentes que podríamos catalogar más bien de carácter criminal o terrorista, por plantearlo de cierta manera. Y creo que el Estado se tiene que hacer cargo de ello. La estrategia general para ello tiene que ver de acuerdo a cuáles son las amenazas híbridas que estemos enfrentando, o la amenaza híbrida que estemos enfrentando. No puede haber una respuesta estandarizada frente a una amenaza que por sí tiene un carácter multifacético, puede tener diferentes caras y diferentes aproximaciones. Entonces, para ello tiene que ser considerado una aproximación de acuerdo a la dinámica que se venga produciendo. Respecto de si primero hay que discutir la terminología y después prepararse, discrepo, creo que tenemos que trabajar en simultáneo. Cuando reconocemos una nueva situación de conflicto o de conflictividad, tenemos que estudiarlo, pero tenemos que prepararnos para ello y tenemos que ir manejándolo en el camino. No podemos esperar a tener una definición resuelta al 100% para poder recién empezar a prepararnos para defendernos de ella, porque de lo contrario vamos a estar siempre atrasados. Y las amenazas hoy día evolucionan demasiado rápidamente como para poder esperar que un concepto se determine. Por otro lado, algunos de estos conceptos son más bien de algunos autores y la verdad que se van superponiendo entre ellos, muchos de ellos. Por lo tanto, yo creo que independiente de la terminología que se use, tenemos que considerar que son amenazas
y hay que prepararse para enfrentarla. La discusión, por supuesto que es importante, es relevante, pero no es la discusión lo que nos va a proteger de esta amenaza, sino que es tomar acción y prepararnos. Y eso va a tener que ir de la mano con la discusión terminológica de la guerra híbrida. Muchísimas gracias, Roberto. Hay varias preguntas aún pendientes, pero bueno, desgraciadamente el tiempo no nos da. Yo quiero formular una última que me llegó acá, y esa para uno u otro. ¿Quién quiero responderle? Según sus estudios, ¿por qué no se ha generado una política o no se ha generado medidas de discusión sobre la importancia de la defensa al mundo civil? La verdad es que yo creo que hay medidas de difusión. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos genera en forma permanente información, la disponibiliza. Este mismo webinar yo creo que posiciona y genera información. Pero como hablábamos en la primera pregunta que me hicieron, si no hay interés de consumo, porque al final si uno lo ve desde la defensa como un bien de consumo, es un bien que todos consumimos porque todos queremos vivir tranquilos. Pero mientras yo no me doy cuenta que lo consumo, es como el aire. Si nadie me cobrara por respirar, si nadie me cobra por respirar, yo no valoro el aire. El día que yo tuviese que pagar por respirar, voy a valorarlo una enormidad. Entonces, yo creo que es complejo poder posicionar estos temas y poder darle la relevancia nuevamente cuando no estamos enfrentados a que esto sea un riesgo real, una amenaza. No significa minimizarlo. Yo creo que las instancias siempre tienen que estar en la conversación, pero siempre va a ser un tanto difícil poder posicionarlo. Por lo menos lo que sí debe existir es la difusión, y esto es parte de esa difusión. Muchísimas gracias, Elvin. Para complementar un poco, yo creo que la toma de conocimiento, digamos, la publicidad de estos documentos o de la función de defensa, en Chile no nos podemos quejar que se ha hecho mal. Evelyn nos hablaba de 4 libros de defensa y una política de defensa en los últimos 25 años. Tenemos la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos permanentemente efectuando cursos abiertos a civiles para poder interiorizarse en los temas de defensa. Pero además, cada uno de estos libros de defensa y la política están disponibles al público en páginas web del Estado, páginas del Ministerio de Defensa, páginas oficiales. Incluso la política de defensa 2020, que fue publicada el año pasado, dice explícitamente que cumple 3 objetivos. Una orientación directiva hacia las fuerzas militares, una orientación declarativa hacia terceros países, para que sepan en qué está nuestra defensa y cuál es nuestra orientación, y la tercera, que es la referida y la que de alguna forma contesta la pregunta, informativa hacia nuestra sociedad, para que nuestra sociedad sepa lo que es la defensa, qué hace la defensa, en qué aspecto está involucrado y qué rol cumplen las Fuerzas Armadas dentro de ellas. Así que creo que en los tiempos que corren no nos podemos quejar de que no haya acceso a la información. El punto es si es amistosa la forma de llegar a ella. Pero eso ya es de otro carácter. Pero el Estado de Chile al menos se ha hecho el esfuerzo por dar publicidad a estos temas que en general la gente no es muy propensa a adquirir, digamos, o a buscar por su propia cuenta. Ok, muchas gracias, Roberto. Bueno, debemos concluir esta actividad, para lo cual agradecemos a los panelistas por sus interesantes presentaciones. A ustedes, los asistentes, por vuestra presencia y participación, así como a las autoridades y al equipo de ANEPE por el apoyo brindado en la realización de esta actividad. Muchísimas gracias. Finaliza de esta forma este webinar Nuevas Voces en Seguridad y Defensa, orientada a reflexionar y difundir temáticas que forman parte de los procesos de investigación de los alumnos del programa de doctorado de nuestra academia. Tuvimos una gran participación, agradecemos a los casi 220 participantes que se convocaron en este webinar, y también a los expositores y al señor moderador. Y antes de despedirnos, les pedimos contestar una breve encuesta sobre esta actividad. Los invitamos también a que se mantengan informados y conectados con nosotros en nuestra página www.anepe.cl y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.